Hola octavo, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Nosotros ya finalizamos los otros dos capítulos. ¿Cuáles son nuestros dos capítulos? El primero, el que tenía que ver con números enteros, aprendimos a multiplicar y a dividirlos y a seguir las reglas. Eso después lo agrandamos un poco más y no solo eran con números enteros, sino que también nos dimos cuenta que esas reglas se podían seguir con las fracciones y con los decimales. Entonces, multiplicamos, dividimos, sumamos y restamos fracciones y números decimales utilizando las reglas de la suma y de la resta de números enteros, es decir, de los positivos y los negativos. Finalizamos esos dos capítulos y ahora vamos a comenzar a trabajar con un contenido que a ustedes les gusta, o al menos el año pasado me demostraron que les gustaba bastante y lo trabajaban bastante bien, que son las potencias. Comenzando nuestro siguiente capítulo, ¿ya? Así que nos vamos con nuestro siguiente capítulo y las potencias. Vamos a recordar un poquito lo básico de las potencias. ¿Cuál es lo básico de la potencia? Las partes. ¿Cuáles son las partes? Las partes son la base y el exponente. ¿Qué me indica cada uno? La base me indica el número que yo siempre voy a repetir, ¿cierto? Porque ¿qué es una potencia? Una potencia es la forma abreviada de poder escribir una multiplicación que se repite muchas veces el mismo número. Esa es la forma. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 muchas veces, yo lo voy a poder poner de una forma abreviada como potencia. ¿Sí? Lo voy a poder dejar como potencia. También a esto se le llama multiplicación iterada, multiplicación repetida. ¿Ya? A eso se refiere iterado. Entonces yo voy a tener una base, que es el número que siempre se va a repetir, y el exponente, que me indica cuántas veces yo voy a repetir ese número. Entonces en este caso dice que el 3 es el que se va a repetir varias veces, pero ¿cuántas veces me indica el exponente? Que solamente la voy a repetir 2 veces. Entonces 3 por 3, 9, y ese resultado que me da ahí se llama valor. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir 2 elevado a 4, ¿cierto? O a la cuarta. Recuerden que nosotros podíamos decir elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2 al cuadrado, elevado a 3, ¿cierto? O al cubo, elevado a 4 a la cuarta, elevado a 5 a la quinta, elevado a 6 o a la sexta, elevado a 7 o a la séptima y así. De esa forma nosotros los podíamos leer. Entonces tenemos el 2 cuartos. ¿Cómo yo lo puedo representar? Como una multiplicación y calcular su valor. Dice que el 2 es el número que yo voy a repetir. ¿Y cuántas veces voy a repetir esa multiplicación? La voy a repetir 4 veces. Entonces, no significa que ustedes van a hacer esto. 4 por 4. O sea, el 4 lo repetí 2 veces. No, siempre el número grande es el que se va a repetir. Recordemos esto porque son errores que cometí en el año pasado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con este, ¿qué voy a hacer? Lo voy a multiplicar varias veces. Entonces, ¿cuántas? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo saco su valor? Lo pueden hacer ustedes en la mente. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. O de 2 en 2. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y 4 por 4, 16. Ustedes ven cómo lo van haciendo. Eso ya es caso de ustedes. Vamos a ver otro ejemplo. 5 elevado a 3. ¿Qué me indica? Siempre el número grande es el que yo voy a repetir. En este caso, ¿repito el 3? No, el que yo voy a repetir va a ser el 5. Ese es el que yo tengo que repetir. ¿Ya? Entonces va a ser el 5. ¿Y cuántas veces lo voy a repetir? Este me indica que van a ser 3 veces. 1, 2, 3. ¿Ya? Les expliqué, lo pueden hacer mental. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Pueden hacer la multiplicación en una hojita aparte. O pueden hacerlo de 2 en 2. 5 por 5, 25. Y 25 por 5, si ustedes lo hacen en una hojita aparte, les va a dar 125. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que debemos recordar de las potencias, que tienen una base y un exponente, y la base es la que siempre se va a ir repitiendo muchas veces. ¿Cuántas veces? Según lo que me indica el número pequeño, que es el exponente.
Ahora vamos a ver un poquito lo que son las propiedades que debemos recordar y cómo multiplicar y dividir las potencias, que eso también lo vimos el año pasado. Entonces vamos con eso. Vamos a recordar las propiedades de las potencias, las propiedades básicas, y tenemos 1 elevado a cualquier número, porque n en este caso representa cualquier número, ¿ya? Y la a también representa cualquier número. Entonces, 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1. Por ejemplo, puedo tener 1 elevado a 8 y va a ser 1. ¿Ya? Entonces, 1 elevado a cualquier número que yo me imagine, a 1558, siempre va a ser 1. ¿Ya? Otro, muy importante, que un número elevado a 1 va a ser siempre el mismo número. Puedo tener 16 elevado a 1, entonces va a ser 16. Y otra cosa que yo tengo que tener en mente es que si un número no tiene ningún exponente, significa que es el 1. Y esas son dos cosas que tenemos que aclarar acá. Cualquier número elevado a 1 es el mismo número, o sea que si no tiene ningún exponente, significa que es el 1. ¿Ya? Siguiente. Cualquier número elevado a 0 da como resultado 1. 5 elevado a 0, 1. Menos 4 elevado a 0, 1. Cualquier número que esté elevado a 0 va a dar como resultado 1. Puedo tener el 1524 elevado a 0, va a ser 1. ¿Sí? Puede haber millones elevado a 0, va a ser 1. Eso es lo que tienen que tener claro. ¿Por qué? Porque es una propiedad. Y no está elevada a nada. Por eso me da como resultado 1. Acá. Esta es potencia sobre potencia. Es decir, si yo tengo 5 elevado a 2, paréntesis elevado a 5, ¿qué voy a hacer? Voy a conservar el que tengo adentro y voy a multiplicar los dos de afuera. Por ejemplo, ahí. Tengo 3 elevado a 2 elevado a 4. ¿Qué voy a hacer? Voy a conservar ese 3 ahí. ¿Y qué voy a hacer con esos dos? Los voy a multiplicar. 4 por 2. 4 por 2, ¿cuánto es? 8. Eso, ¿ya? Eso es lo que nosotros debemos recordar de las propiedades importantes. 1 elevado a cualquier número, 1. Un número elevado a 1 va a ser siempre el mismo número. Cualquier número elevado a 0, como resultado siempre me va a dar 1. Y si tengo dos potencias juntas, ¿qué voy a hacer con esas dos potencias? Solamente las voy a multiplicar, nada más. ¿Ya? Y otras propiedades que debemos recordar son la de la multiplicación y la de la división. Entonces, en esta clase vamos a recordar las más básicas. Tenemos la multiplicación de igual base y la multiplicación de igual exponente. Ya, tenemos esos dos casos. Esto quedó chueco. Multiplicación entonces, ¿qué me dice cuando yo tengo igual base? Cuando yo tengo igual base, voy a conservar la base en la multiplicación y ¿qué voy a hacer con los exponentes? Los voy a sumar. ¿Ya? Entonces, ejemplo. ¿Qué voy a hacer con mis bases? Las voy a conservar. ¿Y qué voy a hacer con el exponente? Lo voy a sumar. 4 más 3. Conservo 4, 5, 6, 7. Eso es lo que sucede. Y si son de igual exponente, ¿qué voy a hacer?
En este caso, ¿qué voy a conservar y qué es lo que está igual? Lo que está igual es el exponente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar las bases. En este caso vendría siendo 3 por 7 y voy a conservar lo que tengo igual, que en este caso sería el exponente. 7 por 3 son 21 elevado a 2. Entonces, si son de igual base o de igual exponente, yo siempre voy a conservar lo que tienen igual. Si son de igual base, voy a conservar la base. Si son de igual exponente, voy a conservar el exponente. ¿Qué hago si son de igual base? Sumar los exponentes. Y si son de igual exponente, ¿qué voy a hacer con las bases? Las voy a multiplicar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a recordar. No lo recordé así tan a profundidad porque esto ya lo vimos en profundidad el año pasado. Así que espero que lo podamos recordar. Les voy a dejar unos tips más abajo en la página, en la plataforma. Y ahí es donde van a encontrar más detalles si es que es lo que necesitan y cuáles son las páginas de sus libros en la que está explicado paso a paso. Así que esto es lo que vamos a ver en esta clase y espero que se encuentren muy bien, que hayan podido entender, hayan podido recordar. Abajo les voy a dejar ejercicios y por favor, si tienen cualquier duda, consultarme al WhatsApp. Yo siempre estoy atenta a responder con videos, con audios para que ustedes puedan entender y poder hacer bien sus tareas. ¿Ya? Así que eso, niños, nos vemos hasta el siguiente martes porque el jueves es feriado.